En esta oportunidad vamos a presentar un contenido muy importante que corresponde a nuestra especialidad de física química. Para ello tenemos la siguiente presentación. Escuela Superior de Formación de Maestros Ángel Mendoza Justiniano. Cinemática. INGELIC Antonio Vidal Arias. Cinemática. ¿Qué es la cinemática? El nombre cinemática deriva de la palabra griega kinetos, cuyo significado es mover o desplazar. La cinemática es entonces la parte de la física que se ocupa del movimiento de los objetos a través del espacio y el tiempo, sin tener en cuenta las causas que lo producen. La cinemática comprende 5 movimientos principales, de los cuales nos detendremos solo en algunos de ellos. Estos son el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, MRU, el movimiento armónico simple, el movimiento circular y el movimiento parabólico. Como ustedes verán, dentro de esa definición teórica hay diferentes tipos de movimientos. Lo que nosotros vamos a hacer referencia en primera parte es el movimiento rectilíneo uniforme. Es un tipo de movimiento que generalmente es rectilíneo y su nombre es rectilíneo uniforme, en el cual se caracteriza porque la velocidad en toda su trayectoria rectilínea resulta ser constante. Una de las ecuaciones principales del movimiento rectilíneo uniforme es velocidad es directamente proporcional a la distancia sobre tiempo. De ahí derivan otras dos ecuaciones correspondientemente. Para poder entender los otros tipos de movimiento, también tenemos el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como también se conoce como el nombre de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Podemos definir que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es el movimiento de un cuerpo en el cual su trayectoria es una línea recta y su rapidez varía uniformemente. En el movimiento rectilíneo uniformemente variado, los términos desplazamiento y longitud recorrida se llaman distancias recorridas. Por lo tanto, ambos tienen el mismo valor. Acá podemos ver y visualizar en la presentación que existen diferentes tipos de diferencias en las principales prácticamente entre el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero generalmente podemos definir e entender que prácticamente que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como su nombre lo indica, juega un factor bien importante, la aceleración. Y aquí tenemos las ecuaciones que se derivan a partir de ello. A partir de ello, lo que nosotros vamos a realizar para poder entender y comprender es empezar a resolver los problemas que prácticamente se tienen en la parte de cinemática. Es en ese sentido que prácticamente tenemos el siguiente problema propuesto, ¿no? Nos indica de que un atleta recorre la primera mitad del tiempo con una velocidad de 8 metros sobre segundo. O sea, este primer tramo, que está denominado por x sub 1, prácticamente va a aplicar este atleta una velocidad de 8 metros sobre segundo. Y durante la segunda mitad, es decir, en el segundo tramo, prácticamente la velocidad que va a asumir el atleta va a ser de 5 metros sobre segundo. La pregunta nos indica cuál fue su velocidad media. Eso es lo que nos está preguntando. Para ello, prácticamente acá nos estamos anotando datos, ¿no? En la pantalla se puede visualizar que tenemos la velocidad v sub 1, la velocidad v sub 2, pero nos falta directamente lo que tenemos que obtener. Lo que nos falta prácticamente es cuánto prácticamente es la velocidad media, y eso es lo que nosotros tenemos que determinar, la velocidad media. Entonces, para ello nosotros vamos a indicar de que la velocidad media, eso es lo que tenemos que determinar, media, vamos a colocar el símbolo igual, no conocemos esa velocidad media. Entonces, por lo tanto, vamos a anotar de esta forma.
de la velocidad media. Bien, eso es lo que tenemos que determinar. Entonces, para ello, lo que primero que vamos a indicar, si nosotros analizamos en la proyección que se les ha mostrado, las diferentes ecuaciones que prácticamente tenemos en el movimiento rectilíneo uniforme, podemos partir directamente de lo que corresponde a lo que se conoce como velocidad. Toda velocidad va a ser igual en el movimiento rectilíneo uniforme, va a ser igual a una determinada distancia sobre tiempo. Eso es lo que voy a anotar. Voy a decir que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Muy bien. Esto voy a colocar en ese cuadro para que ya esté totalmente claro y definido. O sea, esto estamos denominando ecuación número 1. Muy bien. Pero cuando nosotros directamente se nos está pidiendo una velocidad media, entonces lo que yo voy a hacer referencia es a la siguiente relación. La velocidad media eso va a ser igual a la siguiente relación. Va a ser igual a una distancia total sobre tiempo total, ¿ya? Pero en este caso, como está por tramos x sub 1 y está directamente a una determinada distancia, lo que nosotros vamos a anotar va a ser en función de x sub 1, es decir, vamos a anotar de esta forma. Acá vamos a anotar de esta forma. Velocidad media. Hagamos lo siguiente. No queremos que esté en C4. Esta parte. Muy bien. Ahora lo vamos a poder quitar eso. Y lo quitamos esto. Muy bien. Ahora sí. Estábamos indicando que la velocidad media vamos acá. Muy bien, acá voy a colocar el signo igual lo ponemos por acá. Igual, eso va a ser igual a ¿qué? A lo siguiente. Si nosotros observamos la ecuación número 1, nos dice que la velocidad, ¿no?, es una distancia, es directamente proporcional a la distancia sobre el tiempo. Pero cuando estamos hablando de velocidad media, estamos hablando de distancia total sobre tiempo total. Pero en este caso, como nosotros tenemos en función de variable, como en este caso es la variable x sub 1 y x sub 2, que corresponden a las distancias correspondientes de los diferentes tramos, podemos anotar de la siguiente forma, ¿no? Tiempo total sobre distancia total. Entonces lo que nosotros vamos a anotar va a ser de esta forma: x sub 1, voy a llamar esa la distancia como está, ¿no? Todo eso directamente vamos a decir que es igual a ¿qué? Si estamos calculando la distancia, directamente va a ser más, ¿no? Más, anotamos el signo más, la otra distancia, vamos a sumar la otra distancia, que corresponde directamente a x sub 2. Es decir, voy a anotar de esta forma: x sub 2. Es decir, estoy sumando toda la distancia total, x sub 1 más x sub 2. Muy bien, en el denominador, para el tramo inicial tiene también su tiempo inicial, es decir, para este tramo 1 también tiene un tiempo 1. Entonces lo que vamos a hacer es colocar directamente lo que es tiempo t sub 1. Muy bien, ahora lo que vamos a anotar es el signo más, porque no es un solo tiempo, para el segundo tramo tiene su propio tiempo. Entonces vamos a sumar lo que corresponde al tiempo t sub 2. Entonces yo voy a anotar de esta manera: t sub 2. Voy a anotar en forma de ese cuadro para que esté más claro y más comprendido, ¿no? Entonces eso corresponde a mi ecuación. Entonces la velocidad media corresponde a la distancia x sub 1 más la distancia x sub 2 más todo eso directamente dividido entre el tiempo
t sub 1 y el tiempo t sub 2. Hay que tomar en cuenta de que a esto voy a denominar directamente lo que es x, bueno, en este caso lo voy a llamar tiempo t sub, bueno, en este caso la ecuación número 2 vamos a denominar esto, ya, para que vayamos ya un poco familiarizándonos con todas las ecuaciones que corresponden al manejo de la cinemática. ¿Listo? Para ello voy a dividir mi pizarra y empezar a hacer el siguiente análisis. ¿Ya? Vamos a hacer el siguiente análisis para que empecemos a desarrollar lo siguiente. Muy bien. Entonces podemos decir de que esa es la velocidad media. La velocidad media es distancia total sobre tiempo total. Pero ahora, como estamos anotando en función de variables de x sub 1 y x sub 2, que también es distancia total sobre un tiempo total, lo que ahora voy a hacer es lo siguiente. Ya voy a anotar de la siguiente forma. Fíjense, yo voy a decir que x sub 1 no, de esta forma, x sub 1 va a ser igual a ¿qué? X sub 1. Ahora, fíjense, de la ecuación 1, si usted se fija, distancia, si yo quiero esta variable de distancia, solo quiero este valor de distancia, entonces el tiempo que está acá dividiendo en el segundo miembro va a pasar al otro miembro a multiplicar. Voy a anotar en función de esa variable, es decir, voy a anotar lo que corresponde directamente a lo que se me está solicitando, o en este caso se me está pidiendo. Es decir, yo voy a anotar de la siguiente forma. Si yo quiero directamente lo que es x sub 1, entonces voy a decir que x sub 1 voy a anotar de esta forma, x sub 1 va a ser igual, despejando en función de esta ecuación, al tiempo, ¿no ve? Esto que está dividiendo pasa al otro miembro a multiplicar. Estoy haciendo transposición de términos, o sea, estamos haciendo referencia al tiempo t sub 1. Entonces, eso es lo que voy a anotar. Tiempo t sub 1. Muy bien. Ahora todo eso va a pasar a multiplicar a lo que corresponde a la velocidad. Pero no estamos hablando de cualquier velocidad. Estamos hablando de la velocidad v sub 1. Entonces, respetamos directamente para ese tramo lo que es la velocidad v sub 1. Anotamos de esa forma. Luego, todo eso tenemos directamente, había sido lo que es x sub 1, había sido directamente proporcional al tiempo 1 multiplicado por la velocidad v sub 1. Eso voy a colocar en C4. Muy bien. Ahora, por simple analogía, para la distancia o el tramo 2, donde la velocidad directamente está disminuyendo de 8 a 5, podría directamente realizar el siguiente análisis y decir de que x sub 2, entonces por analogía, x sub 2 va a ser igual a ¿qué? Anotamos x sub 2 va a ser igual a, entonces coloco signo igual, estamos hablando del segundo tramo, entonces por lo tanto vamos a hablar también la relación directamente del tiempo t sub 2, entonces tenemos que anotar eso, t sub 2, muy bien, todo eso multiplicado por la velocidad v sub 2, anotamos velocidad v sub 2. Entonces vamos a colocar v sub 2. Muy bien. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que el tiempo t sub 1, anotamos. Si nosotros no observamos el tiempo t sub 1, va a ser igual a ¿qué? Vamos a colocar el símbolo igual y eso va a ser igual a ¿qué? Si nos está indicando en la pregunta, durante la segunda mitad se corre 5 metros sobre segundo, ¿cuál fue su velocidad media? Pero aquí en la parte inicial, un atleta se corre la primera mitad del tiempo. En esta primera mitad, el tiempo quiere decir que directamente estás recorriendo un tiempo medios.
Es decir, nosotros vamos a expresar de esta forma. El tiempo está recogiendo la mitad del tiempo. La mitad del tiempo. Y para el segundo tramo, que corresponde a la variable t sub 2, lo anotamos acá. T sub 2, vamos a anotar de esta forma. T sub 2. Vamos a anotar y vamos a decir signo igual. T sub 2. Para la segunda mitad, se está refiriendo al tiempo, entonces directamente lo que podemos decir es un tiempo medios. También nos vamos a anotar t submedios, t medios. Muy bien, ¿no? En esta mitad de tiempo aplica una velocidad de 8 metros sobre segundo. En la segunda mitad de tiempo aplica una velocidad de 5 metros sobre segundo. A partir de ello tengo que determinar la velocidad media. Pero antes de continuar, a esto voy a denominar ecuación 3, a esto voy a denominar ecuación 4, a esto voy a denominar ecuación 5 y a esto finalmente voy a denominar ecuación número 6. Ahora lo que voy a realizar es lo siguiente, voy a dividir mi pizarra para poder realizar lo siguiente, voy a reemplazar, voy a decir acá que voy a reemplazar. ¿Qué es lo que voy a reemplazar? Vamos a ver, realizamos el análisis. Reemplazando la ecuación. En este caso vamos a hacer referencia a las siguientes ecuaciones, ¿ya? La ecuación 3, la ecuación 4, la ecuación 5, y la ecuación número 6. Vamos a reemplazar en la ecuación 1. Vamos a reemplazar todo eso en la ecuación 1. Díganme otro color, a ver, este color lo vamos a colocar en recuadro, ¿ya? En la ecuación 1. O sea, vamos a reemplazar 3, 4, 5 y 6 en la ecuación número, en este caso no es en la ecuación, sino en la ecuación número 2. Hay que tener cuidado con el análisis, por favor, ¿ya? La coloquemos en la ecuación número 2. ¿Cuál es nuestra ecuación 2? Acá ya lo tenemos. Entonces, todo está en función de la velocidad media. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a reemplazar entonces. Vayamos a realizar esa acción. Entonces, voy a decir que la velocidad media, voy a anotar de esta forma. Velocidad media. Ahí está bien. Colocamos signo igual, va a ser igual, vamos a anotar fracción de esta forma. Muy bien, la velocidad media va a ser igual aquí. Acá tenemos directamente que la velocidad media es x sub 1 más x sub 2, pero nosotros habíamos directamente hallado la siguiente relación de estas ecuaciones. La ecuación 3 es igual al tiempo t sub 1 multiplicado por la velocidad de sub 1. Entonces, en vez de anotar x sub 1, vamos a anotar todo lo que está acá. Es decir, voy a anotar t sub 1, t sub 1, t sub 1, todo eso multiplicado por la velocidad v sub 1. Por la velocidad v sub 1. Anotamos. Ahora lo que tenemos que notar según la velocidad media más x sub 2. Entonces lo que vamos a notar es el signo positivo más. Después anotamos x sub 2, pero x sub 2 corresponde a la ecuación número 4. Es decir, todo ya está en función de x sub 2. Entonces, por lo tanto, lo que voy a anotar es t sub 2. Sub 2, todo eso multiplicado por la velocidad v sub 2. Entonces eso es lo que vamos
Muy bien. Y hasta ahí prácticamente lo que nosotros necesitábamos. Ahora todo eso dividido nos indica tiempo t sub 1 más tiempo t sub 2. Pero t sub 1 vale t medios. Entonces reemplazamos nomás lo que corresponde. En vez de anotar t sub 1 vamos a anotar t medios, ¿no? T sub 1 primero está, entonces t sub 1 vale t medios, de acuerdo a la ecuación número 5. Entonces lo que nosotros vamos a anotar directamente va a ser t medios. Anotamos eso. T medios, t medios, t medios. Luego todo eso tengo que sumar más el tiempo t sub 2, de acuerdo a la ecuación, y t sub 2 vale t medios también. Entonces anotamos eso, t medios también. Anotamos t medios. Muy bien. Ahora lo que vamos a realizar es la siguiente operación. Vamos a anotar o indicar que la velocidad media, acá voy a decir lo siguiente: velocidad media va a ser igual, un poquito más abajo lo bajaremos para que no haya ningún tipo de problema después. Muy bien, va a ser igual aquí lo dejamos eso ahí. Ya vamos a necesitar fracción para colocar los valores del tiempo del numerador, tiempo por velocidad de su 1. Pero hacemos el siguiente análisis. Dice t sub 1 en el numerador, todo esto es el numerador, pero t sub 1 vale t medios, entonces eso vamos a colocar t medios. Esto lo subamos a su nivel que corresponde. Aquí vale t medios, muy bien. Ahora lo que tenemos que hacer es directamente multiplicar por la velocidad v sub 1. Todo eso multiplicado por la velocidad v sub 1. Ahora anotaremos eso. Multiplicado por la velocidad v sub 1. Multiplicado por la velocidad v sub 1. V sub 1. Muy bien. V sub 1. Muy bien. Me indica que tengo que anotar signo más. Entonces anotamos signo más, signo positivo más. Anotamos el signo más. Muy bien, más t sub 2, pero t sub 2 también es igual a t medios. Entonces anotamos eso, t medios. Anotamos t medios. Muy bien. Ahora lo que vamos a anotar, todo eso es multiplicado por bien, b sub 2. Anotamos b sub 2. B sub 2. Muy bien. Acá ya podemos nosotros realizar las operaciones correspondientes en el denominador, donde prácticamente se representa una fracción homogénea, en el cual prácticamente sabemos muy bien, cuando es una fracción homogénea se mantiene lo que es el denominador, en este caso va a ser 2, y en el numerador directamente se realiza una suma algebraica, más un t, más otro t, directamente va a ser 2 veces t. Entonces eso es lo que voy a anotar, 2 veces el valor de t. Muy bien, ahora voy a mover un momento mi pizarra para que continuar las operaciones que debo de realizar para poder hallar el resultado. Voy a dividir mi pizarra para que realizar operaciones. Muy bien, ahí está bien. Entonces lo que voy a hacer es simplificar. Si ustedes observan en mi pizarra, prácticamente lo que puedo simplificar acá es este 2, y simplemente me va a quedar t, nada más. Ahora sí, muy bien, ya hemos simplificado eso. Ahora continuamos acá. Entonces puedo decir que la velocidad media, voy a anotar velocidad media. Muy bien, la velocidad media, eso va a ser igual, utilización igual,
va a ser igual aquí, va a ser igual al numerador. En el numerador, si ustedes observan, t medios con t medios es factor común, por lo tanto puedo factorizar. Entonces puedo decir acá, factorando, que estoy factorando t medios. Entonces anotemos, estamos factorando t medios, t medios, estamos factorando esos t medios, y vamos a decir esto, t medios. Acá puedo continuar anotando lo siguiente. Acá factorando t medios tenemos, podemos decir no sé si tenemos que la velocidad media, acá voy a colocar signo igual, anotamos de esa forma. Ahora realizamos lo siguiente, estamos factorando t medios, entonces ese es el factor común. Entonces por lo tanto lo que voy a hacer es anotar de esta forma, anotemos así para que esté más clarito, así nos daremos más espacio. Eso es ahí, ¿no? Bien, en el numerador, como estamos factorando t medios, entonces sale el factor común. Ese factor prácticamente va a ser igual a que anotamos t medios, ese es nuestro factor común, ¿no es así? Ahora, luego podemos directamente tomar en cuenta las velocidades v sub 1 y la velocidad v sub 2, ¿no es así? Para ello debemos indicar de que las velocidades v sub 1 y v sub 2, que v sub 1 vale 8, v sub 2 vale 5. Ya, entonces lo que puedo hacer es anotar de esta forma. Voy acá, voy a decir lo siguiente. Entonces acá puedo decir de que tengo lo siguiente, anotemos de esta forma, paréntesis, vamos a buscar paréntesis, acá lo tenemos. Fíjense lo que voy a hacer, voy a anotar la primera velocidad equivale a 8, la segunda velocidad, estoy factorando, ¿no? Signos iguales, más entre más me va a dar más, no sé si más, o sea, aquí hay más, entre más me va a dar más. ¿Qué me queda? Me queda directamente lo que es la velocidad v sub 1, pero v sub 1 vale 8. Luego, más entre más también me va a dar más. Entonces coloco el signo positivo más. Entonces anoto eso, más. Ahora nuevamente, lo que voy a hacer, t medios con t medios, se me simplifica, que me queda directamente v sub 2, pero v sub 2 para nosotros vale 5. Colocamos esos 5 y directamente sus unidades, que no es que nos estemos olvidando, metros sobre segundo, vamos a anotar eso. Ya. Entonces, como corresponde, vamos a colocar sus unidades que corresponden a las dos velocidades, ¿no? Metros, denominador, segundos. Muy bien. Luego, acá que tenemos lo siguiente. Entonces, sí, acá en el denominador, ¿qué tenemos? Como se ha simplificado el 2 con el 2, únicamente tenemos t. Entonces, eso es lo que vamos a anotar, t. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Sabemos muy bien que para ello voy a utilizar la regla de la doble C. La regla de la doble C, es decir, si todo número está dividido entre 1, en este caso esta variable del tiempo que está ahí, que están observando en mi pantalla, prácticamente está dividido entre 1. Directamente todos los números, las variables siempre están divididos entre 1. Entonces voy a hacer extremo con extremo. Esa es la operación que tengo que realizar, extremo con extremo y medio con medio.
Entonces, extremo con extremo y medio con medio, ¿no? Eso es lo que estoy haciendo. Ahora voy a subir un poco más arriba mi pantalla para que se entienda lo que voy a realizar, qué acción más voy a realizar. Entonces, para ello voy a subir un poco más arriba. Muy bien, y voy a anotar lo que corresponde a la velocidad media, y voy a decir que en este caso la velocidad media va a ser igual a lo siguiente. Ahora lo que voy a hacer directamente es hacer lo siguiente. Voy a necesitar fracción. Entonces acá digo t por 1 me va a dar en el numerador t. Entonces colocamos en el numerador t. O sea, t por este 1 me va a dar t. Muy bien. Después, ¿qué más voy a anotar? 8 más 5 me va a dar directamente lo que corresponde a ¿cuánto? Para ello voy a utilizar la máquina de calcular. 8 más 5, todo eso va a ser igual a 13. Muy bien, anoto eso, 13. Entonces anoto 13. Puedo utilizar paréntesis para que esté más clarito y sea visible lo que estemos haciendo. 13. Anoto 13. Las unidades correspondientes de metros sobre segundo también puedo anotar. Metros sobre segundo. Anoto eso también. Muy bien. En el denominador, lo que me va a quedar directamente va a ser lo siguiente. Si ustedes observan, medios con medios, 2 por t me va a dar 2 veces t. Entonces eso es lo que tengo que realizar. ¿No es así? Entonces 2 por t me va a dar t. Entonces eso es lo que voy a realizar, esa acción. Entonces acá lo que voy a decir, 2 veces t. Muy bien. Ahora lo que puedo hacer es simplificar lo que corresponde. Para ello voy a utilizar este color anaranjado para que se note mejor. Le vamos a meter un poquito de espesor más. Ya. Entonces decía, vamos a simplificar esta variable del t con este otro t. Muy bien. Lo cual me queda en el denominador solamente 2. Entonces lo que voy a hallar, la velocidad media. Entonces por lo tanto va a ser igual a que velocidad media va a ser igual 13 dividido entre 2. Para ello puedo utilizar la máquina de calcular y hago esa operación. 13 dividido entre 2. Eso va a ser igual a 13 medios, 6,5. Entonces el resultado había sido 6,5. Las unidades, no nos olvidamos de las unidades, hay que anotar siempre las unidades. Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Es así. Entonces esto lo sumamos aquí un poquito más. Ahí lo tenemos. Entonces, por lo tanto, esa sería nuestra velocidad media, lo que nos está pidiendo en todo el problema. ¿Es así? Entonces, con dos velocidades directamente que va asumiendo ese corredor, prácticamente llega a una velocidad de 6,5. Hay que tomar en cuenta que esas velocidades son diferentes para los tramos correspondientes, son muy diferentes. Es decir, está adquiriendo una velocidad que prácticamente es 8 metros sobre segundo, luego va disminuyendo a 5 metros sobre segundo. No nos olvidamos que la velocidad media es la distancia total sobre el tiempo total. Bueno, seguramente va a haber algunas dudas para poder aclarar. No hay ningún problema, estamos predispuestos a poder responder seguramente en nuestra clase. Gracias.